Para abordar este capítulo se plantean los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el imaginario social escuela que en cada época histórica definió el diseño de edificios escolares? ¿Cuáles son los modelos pedagógicos instalados que construyen y hacen de marco del imaginario? ¿Cuál es la función asignada a la escuela? ¿Cuáles son los trayectos sociales y las regiones que significan y resignifican los muros? Escuela, establecimiento, institución, lugar, espacio, sede. Los antropólogos que han investigado en etnografía escolar han podido comprobar cómo dentro y fuera del aula rigen acciones simbólicas. El patio de recreo, los pasillos, los baños, los rincones, la vereda de entrada, la dirección, cada uno posee rituales propios del mundo simbólico que constituye. El guardapolvo blanco, por ejemplo, es el vestuario imprescindible que marca el espacio social y las relaciones que define el juego. Todo cuanto se desarrolle sin él es extracurricular. De igual manera, el mobiliario escolar fue estudiado desde el inicio de la modernidad, desarrollándose manuales que especificaban dimensiones, formas y ubicación. Estos fueron variando de acuerdo con las funciones asignadas a la escuela. La manera de administrar el arreglo espacial del aula ha sido sociofugal en vez de sociopetal, es decir, ha estado diseñada para inhibir interacciones sociales más que promoverlas. McLaren, 1995. La escuela presenta fronteras cerradas, sus bordes físicos están separados con mucha claridad de la afuera, murallas, paredones, rejas. Haciendo un rastreo histórico podemos identificar algunos momentos importantes. En la antigua Grecia el niño era llevado diariamente a la escuela y al gimnasio por un esclavo de confianza de la familia, que pasó a denominarse paidagogos. La antigüedad fue una sociedad de espectáculo que a través de circos, teatros y templos hacía accesible a una multitud de hombres la inspección de un pequeño número de objetos. La edad moderna planteará un problema inverso, como lo menciona Foucault: procurar a un pequeño número o incluso a uno solo la visión instantánea de una gran multitud. En el Renacimiento se construye la Casa Giocosa de Victoriano da Feltre, produciéndose las primeras propuestas en torno a las escuelas elementales. Las ideas de Rousseau, Pastelozzi, Herbart y Froebel produjeron en la educación una verdadera revolución. La escuela elemental sistemática se impone como una etapa fundamental del niño. El educador de infantes surge como una nueva profesión antes relegada a los esclavos. Lancaster influye en toda Europa, comenzando la construcción de pequeños edificios para la enseñanza elemental, generalmente constituidos por un gran salón de forma rectangular, donde se ubicaban de 50 a 200 alumnos. Al iniciar el siglo XIX, una verdadera avalancha de niños intentaba llegar a la escuela elemental, generalmente parroquial. De allí que su expresión arquitectónica era una continuación de la del templo que la albergaba, que por lo general contaba con un patio central que permitía con una sola mirada verlo todo. Por otro lado, en la modernidad, caracterizada por la coexistencia del capitalismo, la industrialización y la democracia, la escuela sería la encargada de transmitir los saberes necesarios para el nuevo orden mundial. La estrategia que legitimará la hegemonía de la nueva burguesía y amalgamará el proyecto liberal: progreso, ilustración, racionalismo, homogeneización y normalización del diferente. Allí uno de los aspectos que se introdujo en educación fue el agrupamiento de los alumnos por grados, que hizo variar el viejo aspecto teatral del espacio educativo. En nuestro país, los primeros edificios escolares pensados por los pedagogos argentinos de fines del siglo XIX y principios del XX fueron definidos con criterios constructivos, disciplinadores e higienecistas. Ubicados en el casco urbano, cercanos a los otros ámbitos de poder, fueron edificios en los que primó la monumentalidad. El ingreso era imponente y con un gran hall que comunicaba con el sector educativo. Un diseño arquitectónico cerrado, con grandes patios y galerías a las que daban las aulas alineadas de forma rectangular, iluminadas pobremente y con mobiliario fijo. En este modelo constructivo, el aula fue diseñada en relación con una clase magistral. Los espacios fueron pensados para una única función. La escuela fue concebida como una sumatoria de espacios independientes y absolutos, inflexibles a todo cambio.
Desde las escuelas normales se construyeron rituales escolares instalados con tal fuerza que a 100 años siguen siendo vigentes y constitutivos del hábitus docente. Formarse por orden de estatura, definiendo una distancia fija que permita la visión del maestro y de todos los alumnos. La uniformidad de voces como ritual de saludo, la localización dentro del aula, el desplazamiento del docente entre los pupitres, pararse junto al banco cada vez que el alumno se dirige al maestro. Son algunos de los rituales pautados en manuales de didáctica y fundamentalmente por la conducción permanente de las maestras norteamericanas, esqueleto del proyecto normalista de Sarmiento. Ya en la segunda mitad del siglo XX se da otro gran momento constructivo con el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, regido por dos principios vertebradores, el de la democratización de la educación y el de la educación como transformadora de las fuerzas de trabajo. Surgen aquí las escuelas industriales. Para la construcción de los edificios escolares se utilizaron materiales regionales como las tejas y las piedras. La monumentalidad fue reemplazada por una escala en relación con el alumno, el tamaño del niño. Los diseños cambiaron el esquema tradicional por el abierto con vistas al exterior y prolongación del aula sobre espacios verdes. La escuela adquirió significatividad en el contexto comunitario, generando una activa participación en la vida social, fundamentalmente en relación con el trabajo y la cultura. Ya en la década del 60, la expansión de los sistemas educativos definió una estrategia vinculada con el modelo desarrollista. Estos nuevos edificios se ejecutaron bajo una concepción centrada en el diseño funcional, se desarrollaron esquemas de plantas escolares cerradas y abiertas, con variantes como alas, pabellones, destinadas para escuelas con gran número de alumnos, separando la actividad teórica de la práctica y la relación con la comunidad. En menor medida se comienza a desarrollar también en estos años los esquemas escolares descentralizados, que sustentó el nuevo enfoque de la enseñanza no graduada. Los niños son agrupados en áreas según aptitudes. Esta característica pedagógica obligó a una arquitectura escolar con un máximo de flexibilidad, con grandes paredes operables y desmontables y mobiliarios móviles. Se introdujo en el espacio educativo el componente acústico y el concepto de aula es reemplazado por el espacio educativo, flexible y transformable, abierto a las actividades socioculturales de la comunidad. Por otro lado, a fines de los años 60, principios de los 70, se inician experiencias educativas populares, influenciadas por las ideas y prácticas de Paulo Freire. En ellas se cristaliza la educación como hecho político, centrado en el sujeto y en el diálogo de este con la realidad que lo compromete. Ya a mediados de la década del 80, la creciente pobreza de los conglomerados urbanos produjo nuevas modificaciones en el imaginario social escuela, al incorporarse los comedores escolares. Los proyectos de escuela de finales de los años 80-90 contemplaban un gran espacio de usos múltiples o comedor, creándose así un nuevo ritual escolarizado. Para finalizar, la autora analizará que a finales de la década del 90, las prácticas siguen dando cuenta de que aún con una posibilidad amplia de movimiento, distribución y articulación de áreas en el salón de clase, se repite la ubicación enfrentada, docente, alumno y el ordenamiento impreso en el modelo fundante de escuela. Y en este marco dirá que el sentido de las alfabetizaciones posmodernas críticas es la de crear comunidades de resistencia y apropiación, repensar la escuela como territorio de resemantización y recuperar los múltiples espacios culturales de la infancia de fin de siglo.